Es otro jueves que estamos para escuchar la palabra de Dios y que estamos casi llegando a la recta final de Filipenses. Ya estamos en el último capítulo y pues Dios ha estado hablándonos acerca del gozo, acerca de los problemas, acerca del encarcelamiento de Pablo. A primera instancia, lo que hemos estado revisando y estudiando juntos pues es esta carta que Pablo escribe desde la prisión. Y nos encontramos con que tuvo algunos problemas y estando ahí con Epafrodito se enfermó, y los de Filipos que le llevaron una ofrenda, hoy lo vamos a ver, y que le llevaron para ministrar sus necesidades en la cárcel, que él estaba en Roma. Y toda la palabra que más se ha repetido en nuestro estudio y en lo que Dios nos ha hablado es gozo. Gozarnos en pruebas, en tribulaciones, gozarnos en medio de las situaciones que son difíciles a nuestra vida. Y no es sencillo esto. No es sencillo gozarnos en los momentos difíciles de nuestra vida, pero Dios nos ha estado hablando acerca de esto. No es un gozo que es indestructible, porque es un gozo que proviene de Dios. No es un gozo humano, no es un gozo puesto en las cosas de este mundo, en lo que yo puedo conseguir, que lo que yo puedo conseguir hoy lo abro, me lo como y lo tiro a la basura. Pero lo que Dios me da es siempre eterno y para siempre. Entonces, hoy vamos a leer capítulo 4, versos 10 al 13 nada más. Vamos a revisar estos 3 versículos y pues vamos a ver qué Dios nos dice en la recta final de Filipenses. ¿Me acompañas ahí en tu Biblia? Entonces, del verso 10 al verso 13 lo vamos a leer. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ok, oramos. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra. Dios, lo que tú el día de hoy vas a hablar a nuestro corazón, yo te pido, Señor, que vayas más allá, Dios, adentro de nuestro corazón, de nuestras necesidades, de nuestro espíritu quebrantado, de nuestro espíritu hambriento, sediento, con tanta necesidad de ti, Señor. Escuchándote a ti, Señor, en el tiempo contigo, me diste esta palabra en Amós, y llegará un tiempo, Señor, sobre la tierra donde habrá hambre y sed, pero no sed, Señor, de agua, ni hambre de alimento material, sino de tu palabra, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, dispuestos a escucharte, con mucha hambre, Dios, en nuestro corazón, con mucha necesidad en nuestro espíritu. Todo lo que hay a nuestro alrededor, Señor, nos dice que no es posible. Todo lo que ven mis ojos, Señor, nos dice que no hay esperanza. Este mundo, Señor, constantemente nos grita muerte sobre muerte, desesperación, angustia, miedo, enfermedad. Pero, Señor, hoy no quiero escuchar esto. Hoy queremos escuchar, Señor, tu palabra y tu mensaje, y aprender a gozarnos en las dificultades y en estos tiempos difíciles que hoy vivimos. Pero sé tú, Espíritu Santo, el que abre nuestro corazón y quita de nosotros todo afán y todo pensamiento que no sea de ti. Te bendecimos y te damos gracias en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces Pablo, el verso 10 dice que está contento y agradecido de que ha florecido nuevamente una preocupación y una ocupación de Pablo. Entonces, Pablo está diciéndole a los filipenses gracias. Hay un sentido de gratitud, hay agradecimiento detrás de estas palabras de Pablo, pero quisiera empezar con unas preguntas. Y la primera pregunta sería: ¿Dios se habrá olvidado de sus hijos? ¿Jesús ha postergado su regreso por nosotros? ¿Se le olvidaría a Jesús regresar ya por nosotros? Como iglesia nosotros hemos hecho evidente a Jesús
Le hemos mostrado a la gente de afuera a Jesús. Estamos orando por nuestros pastores, por nuestros líderes. Como iglesia nos estamos ocupando del huérfano, de la viuda. ¿Cuánta arrogancia hay de repente en nuestra vida? Que venimos a la iglesia y nos vamos apresurados porque hay otras cosas que tienen más importancia en nuestra vida. Sin darle un abrazo al que necesita un abrazo, sin preguntar al otro cómo estás, puedo orar por alguna necesidad, cómo está tu vida, tienes trabajo, preocuparnos si alguien comió, si alguien tiene trabajo, si alguien tiene enfermedad. Pero tristemente como cristianos hemos adoptado este sentimiento y esta actitud muchas veces de arrogancia. Mientras yo esté bien, no me importa lo demás. Mientras mi barriga esté llena, mi corazón está contento. Pero Pablo está diciendo, esta iglesia de Filipos está dando un fruto. Y este fruto no tiene que ver con dinero, ¿sabes? El preguntarle a una persona, el orar por una persona, el abrazar a una persona, el llorar juntos con alguien que tiene necesidad, no se trata de dinero. Va más allá de esto. A ti y a mí, ¿qué nos hace hermanos? ¿Una religión? ¿Una iglesia? ¿Un lugar en donde decimos que tenemos membresía o que vamos a ciertos lugares, a esta iglesia? ¿Por qué? ¿Qué nos hace hermanos? ¿Realmente somos un cuerpo, como la palabra nos lo enseña, como Dios quiere que seamos un cuerpo? ¿O solamente vemos la iglesia como una institución? Son preguntas y muchas más que pueden surgir de nosotros. Pero en este verso 10 Pablo está siendo agradecido. Pablo está siendo agradecido porque la iglesia tuvo una oportunidad de bendecir a otros. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de bendecir a los demás? Pero muchas veces preferimos permanecer en el anonimato y preferimos quedarnos en esa comodidad. Teniendo oportunidad, nos damos la vuelta y nos vamos, seguimos de frente, pero nosotros estamos llamados a esto. Estamos llamados a que florezca un fruto en nosotros, un fruto en el cual mostremos a Cristo, nos preocupemos los unos de los otros, nos amemos realmente los unos de los otros y que entonces podamos testificar a la gente que Jesucristo existe y vive en nosotros. Entonces me hacía esta pregunta: ¿cuántas veces yo he sido causante de tristezas para mi iglesia, para mi líder, para mi pastor? ¿Cuántas veces he orado por él o he orado por el ministerio de los que están en la iglesia? ¿Y cuántas veces he pasado tiempo con él o con ustedes como hermanos? Y sabes, estamos ocupados constantemente. Tenemos mucho trabajo, tenemos muchas actividades, tenemos siempre, yo sé que hay otras cosas que hacer y lo entiendo, pero el día de hoy Dios quiere hablarte a tu corazón y al mío desde el sentido de que dejemos de lado un poco ese egoísmo, esa egolatría, y entonces volvamos al principio de la iglesia. ¿Cuál fue el sentido que Pablo le estaba dando a la iglesia y a los filipenses? Tiene todo el sentido de Hechos 2. Una iglesia que estaba creciendo en oración, una iglesia que estaba creciendo en compartir el pan, una iglesia que estaba creciendo en la doctrina, una iglesia que estaba unánime en la salvación y en el regreso pronto de Jesucristo. Pero hoy en día los seres humanos hemos pensado que Jesús ha postergado su regreso, que Él ha tardado demasiado y quizás no venga. Entonces, pues mejor utilizamos ese tiempo en otras cosas. Al cabo, Jesús ya tardó demasiado, entonces quizás no venga, quizás se le pasó la alarma de su celular y quizás no viene. La realidad es otra. ¿A dónde lleva este pensamiento? El pueblo de Dios, Israel, muchas veces se sintió digno de ser el pueblo. Muchas veces dijeron: somos el pueblo de Dios,
nación santa, escogida. Nosotros somos a los que Dios escogió por encima de otras naciones. Y entonces yo imagino al pueblo de Dios, Israel, con esta tonada en su corazón y en su cabeza. Somos los escogidos, somos el pueblo de Dios. A nosotros Dios nos ha escogido por encima de muchas naciones. Y eso era algo en su vida constante y recurrente. Pero, ¿sabes? Terminaron olvidándose de la unidad y terminaron olvidándose de hacer el bien unos por otros. No recordaron el que podían tener la oportunidad de bendecirse unos con otros. Y vieron su propio bien y empezaron a robar a su hermano y empezaron a defraudarse entre hermanos y empezaron a ponerle la traba al hermano. Y entonces todo esto comenzó, y aunque ellos seguían diciendo somos el pueblo de Dios, somos escogidos de Dios, y aunque traían esa tonada en su cabeza y en su corazón, realmente estaban lejos de ser lo que Dios quería. ¿Cómo puedo pensar esto? Hay un pasaje, ve conmigo a Lamentaciones 4:10. Lamentaciones, si tú lo has leído, es precisamente puro lamento y tristeza. Hay algo, esto que vamos a leer es tan triste, es tan, no sé, escabroso en mi mente. Y leer esto que a continuación tú y yo lo vamos a leer, imagínatelo, no sé, o sea, no tengo ni mente para imaginarlo. Pero Lamentaciones 4:10 dice: las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Puedes imaginarte esto? Mujeres que habían servido al Señor, mujeres que habían estado involucradas con Dios, buscando a Dios. De repente vino el quebrantamiento, de repente vinieron situaciones difíciles, y estas mujeres ahora estaban poniendo a sus hijos en una vaporera para comérselos, porque no había que comer. Y esto nos puede llevar a pensar dos cosas: el hambre y la escasez que estaba viviendo el pueblo de Israel, la situación tan difícil y la decadencia después del pecado, el juicio de Dios sobre Israel y las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, te puedes dar, o sea, gráficamente o poner una imagen de esto. Yo solo me imaginaba a Alexa, los que conocen a mi hija, ponerla a hervir en agua y comérmela. O sea, esto está registrado en la Biblia y está allí como un recordatorio, y el día de hoy lo quiero traer conforme a nuestro pasaje, porque tenemos la oportunidad de hacer el bien y de bendecir a otros. No estamos en estos tiempos, ¿cierto? No estamos en este punto de esta hambre y de esta escasez. Pero no esperemos a llegar a esos tiempos para compartir alimento, para partir un taco con alguien en necesidad, para visitar a los huérfanos, a las viudas, para ver cuál es la necesidad que tienen estas personas. Mujeres piadosas, dice allí, mujeres que buscaban la voluntad de Dios. Un día tuvieron que levantarse y tomar la decisión de poner a hervir a uno de sus hijos para comérselos. Y tal vez tú y yo podríamos decir: yo nunca haría eso, preferiría morir de hambre. No sabemos. La palabra, la escritura dice que nuestro corazón es muy perverso y engañoso. Entonces no podríamos quitar la mano del asador o la mano de esa olla hirviente para decir: yo no lo haría. Pero sin embargo, aquí están estas mujeres. Y ahora trasládalo a la iglesia. ¿Cómo está la iglesia del Señor? ¿Olvidada? ¿Está dejada en el olvido? ¿Está allí? Vamos a ponerla en stand-by, ¿no? Nos han mostrado también muchas otras iglesias de prosperidad y hablar de dinero y hablar de estas cosas. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que tú y yo muchas veces somos como el pueblo de Dios, ese pueblo elegido y escogido. Hoy podemos decir: somos la iglesia de Cristo, somos el pueblo de Dios, que Dios nos hizo, nos adoptó como sus hijos, aun siendo gentiles, y podemos jactarnos de esto, pero tenemos un corazón
allá, olvidando a la gente, olvidando las necesidades de las personas. Y con esto me refiero a oración, con esto me refiero a preguntar cómo están, a sentir por los demás. No solamente se trata de porción de alimento. Y entonces pensaba esto, ¿no? El fariseo que vive dentro de mí decía, no, ¿cómo? Yo no pondría Alexa, o sea, en la olla de hervir. No, estos cuates sí están mal. Pero ese fariseo que hay dentro de mí se calla cuando realmente puedo entender que soy perverso. Soy igual de perverso que el pueblo de Israel. Y Dios nos ha librado de llegar a una situación así. Pero ahí está Pablo, recordándole a la iglesia de los filipenses. Ustedes no tenían la oportunidad. Pasaron muchas cosas por las cuales no me visitaban, por las cuales no venían a mí. Pero en cuanto tuvieron la oportunidad, usaron esa oportunidad para visitarme, para ver cómo estaba, para mandar Epafrodito, para atenderme en mis necesidades de enfermedad, para pasar tiempo orando conmigo y para vivir este encarcelamiento juntos. Y está retoñando ahí. Tenemos esperanza, porque si esto retoñó en la iglesia de los filipenses, Dios puede hacer que tú y yo retoñemos nuevos frutos. Quizás hay viejos frutos que ya están pasaditos, ya no sirven de mucho alimento. Pero el Señor puede hacer que estos frutos sean nuevos y puede darnos frutos nuevos. No te quedes con lo gráfico de Lamentaciones. Sé que es algo que es pesada esa palabra, pero primero Dios quiere llegar a lo profundo de nuestro corazón, abrir nuestro corazón, mostrar lo que hay dentro de nuestro corazón y entonces retoñar nuevos frutos en nosotros. Hemos estado hablando de la unidad, ¿sabes? Estos últimos versos, estos últimos capítulos, Pablo nos ha estado hablando y nos ha estado confrontando la palabra de Dios acerca de la unidad. Como iglesia, ¿cuál debe de ser entonces la actitud que debo de tomar? Ok, ya entendí que mi corazón y que mi pecado me puede llevar incluso a estar el día de mañana comiéndome a mis propios hijos. Y Dios nos libre de eso. Pero hoy en día, si quiero retoñar, si quiero entonces dar un fruto de arrepentimiento, empezar a cambiar en mi vida como iglesia, ¿qué tengo que hacer? Ve conmigo a Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58, del 5 al 8 vamos a leer. Isaías 58, del 5 al 8. Y miren lo que dice. Es una pregunta. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces nacerá de nosotros esa luz, pero para poder llegar a ese punto del retoño necesitamos poner en práctica lo que es el ayuno. El ayuno no solamente es abstenerme de mi alimento. El ayuno es compartir el pan con el necesitado. El ayuno es orar por el que está caído, por el que se tropezó en pecado. El verdadero ayuno que a Dios le agrada no es un sacrificio donde todos puedan ver, ese hombre ayuna, wow, qué espiritual. Realmente tiene que ver con algo que no se ve. Tiene que ver con la intención de mi corazón bendiciendo a otro corazón. Tiene que ver con el hecho de dejar de ser egoísta, totalmente. Tiene que ver con el hecho de dejar de ser ritualista y religioso.
tiene que ver con el hecho de apoyar, de ayudar, de estar presente con los que necesitan, darle al hambriento, cobijar al desnudo. ¿Son cosas prácticas? Sí. Santiago lo dice también en su carta. La verdadera religión es que no olvidemos ni a las viudas ni a los huérfanos. La verdadera religión, si existiera una verdadera religión, y que la existe, y esta es la libertad con que Cristo nos libertó, es esta: no olvidarnos del necesitado. Entonces, si tienes oportunidad, bendice. ¿Sabes? No se necesita mucho para bendecir. Porque podemos decir, si yo tuviera dinero, bendeciría. Si yo tuviera, entonces, no se trata de posesión, de dinero. A veces, créeme, si tú examinas un poco, a veces tiramos comida a la basura por no compartir. A veces somos egoístas y se van esos frijoles, esos tacos, ese recalentadito, se va a la basura y lo podemos compartir con alguien en necesidad. Pero realmente no hemos llegado al punto de cocer a nuestros hijos, y por eso no valoramos lo que Dios nos da día con día. Entonces, ¿te das cuenta? Cuando tú y yo demos fruto, cuando tú y yo comencemos a trabajar en esto, nacerá de nuevo la luz en nosotros, lo cual quiere decir que hay oscuridad en nosotros, hay tinieblas. Mira cómo está la noche, tinieblas nos rodean, pero cada día la luz resplandece sobre esas tinieblas. Cada día Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, dice su palabra, y entonces se disipan las tinieblas y tú y yo gozamos de nuevas misericordias. Ese es el Dios que tenemos, y esa es la iglesia que Dios quiere que seamos. Una iglesia como la de Hechos 2, te decía hace rato, que estemos creciendo en oración, que estemos creciendo en sana doctrina y que estemos creciendo en partir el pan unos con otros. Eso Dios quiere. Entonces, en el ejemplo de Lamentaciones, volviendo a eso, yo no quisiera compartir el día de mañana a mis hijos contigo. Yo no quisiera pensar estar en esa situación. Entonces, que Dios nos guarde para estar unidos y unánimes como Dios quiere que esté su iglesia. Verso 11 de Filipenses. Regresa a Filipenses, por favor. Y en el verso 11 nos dice: no lo digo porque en este momento esté pasando apuros, porque he sido capacitado a vivir en circunstancias difíciles y a gozarme sea cual sea mi situación. ¿Sabes? Yo no sé si a Pablo se le olvidó que está en la cárcel. Yo no sé si ya se le olvidó o si ya es como su casa y está bien a gusto en esas vacaciones. Pero pareciera ser que a Pablo se le olvidó que está encarcelado, que en el pretorio todos conocen su situación. Pero él dice: no estoy reprochando nada, ¿sabes? No estoy pasando en este momento por apuros. No les digo esto, filipenses, porque en este momento requiera una dádiva de ustedes. Estoy capacitado para vivir diferentes circunstancias. Dios nos dice allí en el verso 11 que ha capacitado al apóstol Pablo para vivir y para estar enseñado en su vida como apóstol, como siervo de Dios, ya sea para un día tener y otro día no tener. Y entonces recuerdo a Pablo cuando le habla a Timoteo y le dice que Dios lo ha escogido para ser un soldado, y que como buen soldado tiene que pelear esta buena batalla, y que como buen soldado tiene que aguantar el calor, tiene que aguantar lo que hay en una guerra, y a veces olvidamos eso. Pero pensando en un adiestramiento militar, los que van a la escuela militar tienen que levantarse muy temprano, tienen que comer saludable, tienen que hacer ejercicio, y vamos a trasladar esto a una guerra. Un soldado, cuando está en una guerra, y los que están en una trinchera tienen que esperar en esa trinchera hasta que su superior les diga continúen o quédense en la trinchera. Y pienso en este ejemplo de Pablo,
que está poniendo a Timoteo como un soldado y él se ve así peleando esta buena batalla. En la trinchera tienen que aguantar cuando venga la lluvia fuerte y se inunde esa trinchera. Tienen que aguantar el fuerte sol y tienen que aguantarse sus necesidades también o hacerlas ahí. Y no salen de su trinchera y disparan cuando reciben la orden y se vuelven a meter a su trinchera, pero están allí porque han sido capacitados para soportar eso militarmente. Sin embargo, tú y yo nos vamos con muy poquito y entonces nos empezamos a quejar por las situaciones en nuestra vida. Nos empezamos a quejar por situaciones que muchas veces nosotros hemos propiciado. Y a veces decimos: Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Señor, me has abandonado. Estoy aquí llorando, estoy aquí y tú no volteas a verme. Ya vinieron los de Coppel, Señor, ya vinieron y me están cobrando. Y Señor, ya vino esta situación a mi vida desagradable. Y no hay para comprarme los tacos que tanto anhelo. Y entonces el soldado está capacitado para pasar hambre allí, para pasar necesidad. Y cuando estamos en guerra, eso debemos estar haciendo, capacitados. Entonces, ¿cómo podemos tú y yo disfrutar la escasez? ¿Te das cuenta? No sé si a ti te pasa o solamente me pasa a mí, pero cuando no traigo dinero es cuando los antojos más me atacan. Y me doy cuenta que los antojos también se han ido en contra mía. Pero cuando yo no traigo de verdad ni un peso, se me antoja un elote, se me antoja una coca, se me antojan los tacos, todo se me antoja cuando no traigo dinero. De verdad. Y entonces, no sé si a ti te pasa, te digo eso, pero entonces hasta el antojo está en tu contra. Y ahí decimos: Dios, me abandonaste. ¿Cómo podemos tener una actitud diferente? ¿Sabes? La primera actitud que debe existir en nuestro corazón es la de agradecimiento. La falta de gratitud en nuestra vida nos hace pensar que todo lo que sucede a nuestro alrededor es un complot que Dios ha organizado para estar en contra de nosotros. Cuando no hay gratitud por esos frijoles tan sabrosos que Dios pone en tu mesa, y dices: yo quería carnita de puerco, o yo quería una milanesa de pollo. Cuando no hay esa gratitud por lo que Dios nos da y comenzamos a decir: otra vez huevo, otra vez frijoles. Cuando no hay esa gratitud, pensamos que todo lo que sucede alrededor de verdad es un complot en contra de nosotros. Y pensamos que Dios nos ha dejado. Necesitamos de realmente ser agradecidos con lo que Dios nos da. Ven conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10, vamos a leer. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Mira lo que dice. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué terrible es esto. ¿Esto no existe en los hombres? Claro que existe. Yo soy este rebelde que dice la palabra. ¿Cuántas veces he puesto la bendición de Dios hacia acá abajo? La he menospreciado muchas veces. Cuando Dios nos trajo aquí a Romita, veníamos con una expectativa, ¿verdad?, en nuestra cabeza y nuestro corazón. No hay día, estando aquí en Romita, en que nos haya faltado el alimento
y que nos haya faltado su abrigo. ¿Sabes? Cuando fui rebelde tampoco me faltó. Cuando he sido rebelde tampoco me ha faltado. Porque no depende de la fidelidad de Dios, no depende de que yo me porte bien o no. Dios es fiel siempre. Sin embargo, en ese momento yo no era capaz de ver la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque siempre me estaba quejando de todo. Siempre estaba engañado en mi corazón. Karina, Dios no nos ama. Karina, le decía a Karina, mi esposa, ve, no, es que Dios no quiere. Y Dios no nos abre ese negocio. Y Dios no prospera el negocio que tenemos. Karina, ya me cansé de andar vendiendo tortas. Karina, ya me cansé de esto. Karina, ya no quiero vender comida. Y siempre quejándome y quejándome y quejándome, porque mi corazón estaba engañado. Yo quería ver el negocio en ese tiempo de comida así, se me salieran los billetes del pantalón. Quería ver eso. Pero realmente era un engaño de mi corazón, porque no estaba contento con lo que Dios me daba. Y entonces la raíz de todos los males sí es el amor al dinero. Para amar al dinero no precisamente tienes que tener dinero. A veces no tenemos dinero y amamos el dinero, porque nos desanimamos si no hay dinero, porque buscamos todo para tener dinero, porque si no traigo ni los 20 pesitos en la cartera, ni los $2 de buena suerte, entonces no soy feliz. Y tengo que traer ahí en mi cartera traigo ya, no, tengo que traer en la cartera algo para decir soy feliz, tengo de qué agarrarme. Y ese es un engaño de nuestro corazón. Le doy gracias a Dios por eso. ¿Sabes? Muchas veces corrí a los brazos de mis amantes, como dice la Biblia, de mis ídolos. Mi corazón tiene amantes delante de Dios. Eso me da mucha tristeza, porque muchas veces delante de Dios yo he adulterado y he sido infiel. Y me he paseado con los amantes de mi corazón, diciéndole a Dios, tú no haces nada. Por eso busqué en otros brazos. Tú no vienes y me salvas. Por eso estoy acá. Dios nunca nos ha fallado, hermanos. Dios siempre ha sido fiel y Él es fiel a pesar de que tengamos otros amantes. Ven conmigo a Oseas 2, del 6 al 8. Oseas 2, del 6 al 8. Mira lo que dice Oseas 2, del 6 al 8. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía Nabal. Tanta insatisfacción en mi vida me llegó a ver cuando Dios ponía límites como que era malo. Cuando dice que traza de setos y de que pone espinos alrededor, es para que no nos brinquemos esa tranca. Pero menosprecié eso, porque en su cuidado y en el amor que Dios nos tiene, pone alrededor de nosotros cercas para que sus ovejas no se salgan de allí, y tiene cuidado de eso. Y aún así, decir en mi corazón, iré tras mis amantes, porque ellos son los que me proveen, porque ellos son los que me aman, y no los alcancé. Y entonces en el desierto pude decir, volveré al que me ama. Y tú y yo tenemos que hacer esto, volver al que nos ama, y no gastar nuestras bendiciones delante de los ídolos, y no gozar de esas bendiciones que Dios nos da y todavía ir y gastarlas con nuestros amantes. Dios es fiel. Dios está allí tocando en la puerta en donde yo estaba con mis amantes de mi corazón, en donde yo estaba engañándolo a Él.
Él está tocando la puerta. Y aun cuando yo abrí, Él dijo, aquí está tu provisión. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios de toda gracia. Un Dios que no está esperándonos para reprocharnos. ¿Por qué no hiciste esto? Te fuiste, te vi. Tú te fuiste para allá, tú hiciste esto. Él no está así. Él está con sus brazos abiertos, diciendo, esperaba que volvieras. Tanto esperé este momento y tanto me gozo de que vengas a tu primer amor, a tu primer esposo, al que te ama realmente. Ese es nuestro Dios, siendo fiel. Verso 12 de Filipenses. Verso 12. Sé vivir en tiempos de carencia y humildad, al igual que cuando hay abundancia, capacitado para estar bien alimentado y asimismo de pasar hambre teniendo y no teniendo. Estoy parafraseando lo del verso 12. Viviendo humildemente, teniendo abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia y pasar necesidad. Si yo te dijera en este momento que yo he pasado escasez y me vieras, dijeras, este no ha pasado escasez. Quizás te sería difícil creer que yo he pasado escasez, porque no estoy pues nada flaquito, porque hasta en eso Dios ha tenido cuidado de mí. Y podríamos decir, pues no veo los estragos de esa escasez. Pero hace unos, bueno, no muchos, pero unos 6, 7, 8 años, creo, cuando todavía vivíamos en Silao y hablaba de este negocio familiar, vivíamos en una calle que se llamaba Catalina del Cel. O sea, no había trabajo, se había acabado el dinero, ese negocio que tanto menosprecié ya no estaba. Era como Dios diciendo, ¿no lo querías? Bueno, entonces pues, está bien, tú dijiste no lo quiero, no lo quieres. Y entonces se acabó el dinero, no había realmente nada. Es más, el refri lo teníamos hasta apagado, porque pues decíamos, ¿para qué lo tenemos prendido si no hay nada en el refri? Solamente había esto ahí en la casa. Una escritura en Primera de Reyes, donde hablando de la viuda de Sarepta, que no tenía tampoco para comer y su única porción se la tenía que dar al profeta. Ese era lo único que había en casa, esa porción de esa lectura. Y mi queja y mi drama, Dios, me olvidaste. Dios, ¿dónde estás? Y le daba vueltas a esa historia. Señor, ayúdanos porque mis hijos necesitaban material en la escuela. Necesitaban material en la escuela y no había. Tanta era mi desesperación que un día le pidieron a Isaac unos ojos para hacer un títere. Y en mi desesperación fui y le corté los ojos a un monito, un oso que teníamos ahí. Dios proveyó porque en la escuela, después de todo mi drama, Dios le compartió unos ojitos a él de un compañero que llevaba extra. Pero hice todo mi drama. Dios, ¿dónde estás? No me escuchas, no esto. Y en ese tiempo de escasez tocaba la puerta. Les trajimos un taco. Oigan, pensamos en ustedes, les traemos esto. Aquí está, tengan. Y Dios fue muy bueno con nosotros y ha sido muy bueno con nosotros. Y entonces después de todo eso, ¿no? De todo mi drama, de todo, fueron tiempos difíciles, de escasez. Yo no sé si tú pases estos tiempos. Yo no sé si escasea el alimento en tu casa, pero yo no sé si también esté escaseando este alimento en tu casa. Si este alimento escasea, ¿sabes? Podemos estar bien alimentados, físicamente, materialmente, pero si esto falta, quizás nuestro espíritu está anémico, sediento, muriendo, como un ciervo bramando en el desierto realmente. Pero en ese tiempo no faltó esto ni lo otro. Escaseó lo material, pero Él siempre estuvo ahí, cerca de mí.
yo quiero que te lleves eso en tu corazón. No sé si estás pasando un tiempo difícil y si ese momento en el que tú piensas que Dios no está, que Dios se ha apartado, ahí está Dios. A lo mejor no lo puedes ver con tus ojos, a lo mejor no lo puedes palpar, pero Él está ahí y se lo dice a tu corazón constantemente: yo estoy aquí. Y aunque estén viniendo estos fuertes vientos, y aunque la marea esté subiendo, y aunque el barco se esté moviendo, y pienses que te vas a hundir, Él ha dicho: aunque esas aguas sean fuertes, no te vas a ahogar. Y aunque el fuego sea más fuerte, no te vas a quemar. Él lo ha prometido, no es un mentiroso. Y ahí es donde yo he visto a Dios en mi vida. La gente quiere ver a Dios. Yo quería ver a Dios. Yo sigo anhelando ver a Dios físicamente, pero en esos tiempos vi a Dios. En los momentos de desierto, en los momentos de necesidad, vi a Dios. Lo he visto. Me voy a salir todo chillón. Pero entonces he visto a Dios para que mi corazón pueda decir como Job 42. Vea Job 42. Job 42, del 4 al 5, mira lo que dice. Job 42, del 4 al 5. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Siempre escuché, cuando las primeras veces que acompañaba a Karina a la iglesia y me estaba hasta atrás de la iglesia para que nadie me viera, escuchaba ese Dios de oídas, y lo había escuchado en otros lugares. Había escuchado de un Dios de misericordia, de gracia. Había escuchado de un Dios que era bueno, y mi pregunta siempre era: ¿y dónde está? No lo veo. Y a mi mamá y a la gente que me hablaba tal vez de Dios en su manera y en su forma, siempre decía lo que decimos cuando estamos en el mundo: si Dios existiera, ¿por qué hay tanta hambre, tanta muerte, tanto esto, tanto aquello? Pero cuando pasé esa situación en mi vida, yo pude ver a Dios, y no solo de oídas lo conocí, mis ojos lo pudieron ver, mis ojos pudieron darse cuenta de que ese Dios es real. ¿Estás buscando ese Dios real? Ahí está, en tu casa, contigo, aquí, en la palabra. Él quiere hablarte, Él quiere decirte que quiere bendecirte, pero necesitamos ser agradecidos. ¿Cómo puedo ser agradecido? Porque a veces ni siquiera merezco el respirar en mí, ni siquiera merezco que la misericordia de Dios venga y me levante y que un día ya esté otra vez de pie. No merecemos eso. La paga de nuestro pecado es muerte, pero Él tiene misericordia y gracia sobre nosotros. ¿Cómo puedo cambiar entonces esta mentalidad? Ya vi a Dios. ¿Cómo puedo ser agradecido? Hebreos 13, del 5 al 6. Busca Hebreos 13, del 5 al 6. Mira lo que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nuestro ayudador no es Coppel, no es Electra. Nuestro ayudador no es el vecino, no es la gente de la iglesia. Tu ayudador es Dios mismo. Tu ayudador es Él. Él te ayuda, Él te ampara, Él te protege, y quiere que cuando salgas de aquí tú lo sepas y lo lleves en tu corazón. Lo lleves en tu corazón esto. Verso 13 de Filipenses. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que este versículo es de los más compartidos, es de los más posteados en las redes sociales, es el que más le pueden poner a las playeras, a una pulsera, es el que más podemos compartir.
Pero acabamos de ver el trasfondo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No viene ni proviene de una mala decisión que tomé. No solamente significa, pues, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a pedir un préstamo de 50,000 pesos. Como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues no sé, voy a echar mentiras en el trabajo. Como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a hacer esto o aquello. No quiere decir esta frase que la hemos agarrado como un estandarte y casi como una oración así como si fuera un rosario, pues. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estamos recitando y recitando y recitando constantemente, todo lo puedo. Sí, Dios puede arreglar las malas decisiones de nuestra vida. Dios puede enderezar esas malas decisiones, eso lo creo. Pero no es como que no consulté a Dios y ahora estoy, todo lo puedo. No quiere decir eso. Realmente, déjame ponerte en contexto esto. En el tiempo de Pablo había algunos filósofos y había personas libres pensadores que llamados estoicos, eran filósofos. No voy a hablar de filosofía, pero quiero ponerte el contexto. Estas personas que eran estoicos, pensaban que mientras más pobreza y mientras más luchas, más fuertes eran. Que mientras más padecimientos tenían en la vida, más dignos de wow eran ellos. Era como voltearlos a ver y decían, ahí vienen los que pelearon con el hambre y con el destierro de su vida. Pero realmente tenía un trasfondo, y Pablo está utilizando esto en la autosuficiencia de muchas personas. Y sabes, ese debe de ser una de las cosas por la cual no debemos de malinterpretar este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No significa soy autosuficiente. No significa lo que hemos dicho otras veces, Dios le da sus peores peleas a sus mejores guerreros. Eso es autosuficiencia y no aplica para eso. No significa independencia de Dios, realmente significa una dependencia total de Cristo. Pablo está diciendo, todo lo que ocurre en tu vida, todo lo que no está chido, todo lo que se te va de las manos, todo lo que no puedes controlar, enfermedad, escasez, encarcelamiento, persecución, todo eso, tú lo puedes, pero solamente si tienes a Cristo en tu vida. No eres autosuficiente. El mundo nos enseña a ser autosuficientes. La escuela, desde que estamos en el kinder, desde que estamos en la primaria, nos enseñan la autosuficiencia y la competencia. ¿Quién aguanta más? ¿Quién supera al otro? ¿Quién llega a esa meta en esa competencia? Tenemos una meta como cristianos, pero no es por autosuficiencia, sino porque Cristo corre con nosotros esa carrera. Entonces Pablo está tomando este recurso de los filósofos que había en ese tiempo. Te decía, no voy a enseñar filosofía, pero mira lo que pensaba un cuate que se llamaba Epicteto. Él decía, no hay que tener miedo de la pobreza, ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que debemos tener miedo es del propio miedo. O sea, seguía siendo un esclavo. No le tengo nada miedo a nada, pero a lo que le tienes que tener miedo es al miedo. Y al final seguía siendo un esclavo. No voy a sacar exégesis de esa palabra, porque es puro humanismo y es pura autosuficiencia, en donde el hombre dice, yo puedo, soy machín, me las puedo todas. No, Dios dice, québrate delante de mí, muéstrame tu corazón. Y al fin sigue esclavizado este cuate. Y entonces, para terminar nuestro estudio, surgió en mí una imagen, o Dios puso más bien esta imagen del cristiano primitivo y del cristiano moderno. El cristiano en la iglesia primitiva, que era perseguido, golpeado, azotado, difamados, que estaban en pobreza, los despojaban de sus propiedades solo por creer en Cristo. Y entonces ellos podían declarar lo siguiente: venid aquí y prended el fuego delante de mi cara. Si le hubiera temido a las llamas, no habría venido a este lugar. A ti, oh Cristo, te ofrezco esta alma en llamas. Lo dijo un cuate que se llamaba Jerónimo de Fraga antes de ser quemado en la hoguera por conocer a Jesús y por decir que él amaba a Jesús.
cristianos de hoy nos quejamos de, ya duró bien harto la predicación. No, el pastor Alejandro Servín duró un montón. No, pues es que no, se pasa. Y luego, ¿por qué el pastor me llamó la atención? No, está bien difícil llegar a la iglesia. Se maltrata mi coche. No, ya no voy a ir. Nos quejamos de tantas cosas elementales los cristianos de ahora. Pensamos que eso es persecución. Cuando los de la iglesia primitiva estaban siendo quemados, llevados al circo o al coliseo romano con todas sus familias, y los leones se los comían a ellos. Y entonces, para poder decir el día de hoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué persecución hemos pasado? Dios ha sido tan bueno con nosotros. Vivimos en tiempos de gracia, una gracia absoluta. Tenemos, gracias a Dios está este local con puertas abiertas. No tenemos la necesidad de ir a una catacumba, de ir a un lugar abajo, a un sótano para predicar el evangelio y todos estar en silencio para que no lleguen los guardias y nos expongan. No tenemos esa privación. Hemos estado tan mal acostumbrados estos últimos tiempos los cristianos que nos quejamos de cosas bien elementales. No, busqué en otros mártires y la mayoría decía esto: doy la cara por Jesús. Si hoy llama mi alma a cuentas Dios, aquí estoy, pero no abandonaré el evangelio. Y entonces tú y yo, como decía el otro día mi pastor, nos llaman aleluyos y decimos: estoy pasando persecución, oren por mí, oren ustedes porque me dijeron que soy un hermano aleluyo. Eso no es persecución. Estamos bien relajados los cristianos y Dios es el único que puede fortalecernos. Yo sé que el trasfondo de todo esto no se trata solo de hacer una burla de lo que hoy como cristianos somos, pero nos quejamos de lo elemental. Sin embargo, en tu vida, en tus situaciones personales, familiares, en las que tú no puedes arreglar nada, Dios quiere fortalecerte. En esos problemas, los cuales has estado batallando toda tu vida quizás, en esos problemas en los que a veces dices, ya no hay solución para mí, Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó de que yo le he estado orando tanto por esta causa. Dios ya no me ama. Dios ya no está conmigo. Dios sigue fortaleciéndote. Si Dios no estuviera contigo y conmigo, ya estuviéramos muertos desde hace mucho. Ya estuviéramos fritos. Y nuestros huesos serían fríos en una tumba obsoleta, ahí quedada. Pero estamos vivos por su pura gracia. Y sabes, Él quiere que salgas de aquí con algo en tu cabeza y en tu corazón. Él quiere que sepas que Él fortalece ese corazón que se está cayendo en pedazos, en tristeza. Ese corazón que necesita un abrazo, ese corazón que necesita palabras de aliento, ese corazón que siente desfallecer ante todas las circunstancias que ya expusimos hoy. Para poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, terminaría con el siguiente versículo. Segundo libro de Samuel. Busca segundo libro de Samuel, capítulo 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Versos 32 al 36. Con ese versículo voy a terminar. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versos 32 al 36. Mira lo que dice. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. No hay otro lugar, hermanos, no hay otro lugar. La roca es Cristo.
en donde fortalece Dios nuestros pies. Cuando sentimos que nos vamos a caer, ahí está la roca sosteniéndonos. Cuando siento que ya no voy a resistir más, ahí está la roca que es Jesús y me sostiene. Cuando siento que está bien oscuro como allá afuera y no está la luz para mí, Dios hace resplandecer esa luz en nuestra vida. Lo único que necesitamos es a Cristo. Él es nuestra salvación. Fuera del Hijo de Dios no hay salvación. Fuera de esta roca no hay salvación. La fuerza que necesitamos está en Cristo, porque Él es el que nos fortalece en todo. Cristo es el único que puede fortalecernos. ¿Oramos? Señor Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy has hablado. Gracias, Jesús, porque aprendimos que realmente, Señor, estar fortalecidos en todo, muchas veces quizás significa, Señor, más allá de ser autosuficiente, significa de depender totalmente de ti. Y hoy los que estamos aquí, Señor, si en algún momento hemos dependido de nuestras fuerzas, por favor, Señor, ayúdanos, estamos perdidos. Señor Jesús, pon tu gracia en nuestro camino y tu fuerza, Señor, para seguir caminando esta carrera, seguirla corriendo, Señor. Como soldados a los que nos has llamado a pelear esta buena batalla, Señor. Quizás hoy estamos cansados de pelear, Señor, agobiados. Hay marcas en nuestros uniformes de milicia, Señor, en la armadura que has puesto en nosotros. Hay raspones, hay rozones en nuestras rodillas, en nuestros brazos, Señor, porque quizás la batalla ha arreciado en contra de nosotros, pero aún así el escudo de tu salvación está ahí, Señor, sosteniéndonos. Y eres tú solamente, Jesús, el que aun a pesar de que hemos sido infieles, nos has mostrado tu fidelidad. Nosotros merecíamos muerte y castigo, Señor, porque te engañamos con los ídolos y amantes de nuestro corazón. Pero al final estás con brazos abiertos para decirnos que quieres fortalecernos y que estás contento porque hayamos regresado a tus brazos. Y es allí donde queremos estar, en tus brazos, solamente en tus brazos. Te damos gracias en esta noche por lo que hablaste, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén.